Muy buenas a todas y a todos. Mi nombre es Juan Leiva, profesor de la Universidad de Málaga y coordinador de este simposio de oportunidades para la transformación educativa inclusiva con TIC en escenarios escolares en riesgo de exclusión social en época de pospandemia. Me gustaría agradecerle su atención y, por supuesto, agradecer de forma expresa a los colegas de la Universidad de Granada y, por supuesto, de la Universidad de Bello de Chile, que organizan este excelente Congreso Internacional de Educación e Innovación. Me gustaría, en nombre del Grupo de Innovación Educativa, del Grupo de IDEI, de Innovación y Desarrollo Educativo Inclusivo, de la UMA, agradecer su atención y su consideración al estar hoy con nosotros. Voy a presentarles los distintos trabajos que componen este simposio. El primer trabajo en el que tengo el honor también de participar se titula Las relaciones familia-escuela, narraciones de cooperación, solidaridad e inclusión educativa. Se trata de un trabajo firmado por las compañeras, la doctora María Jesús Santo Villalba, el compañero David Lozano Fernández y la doctora María José Alcalá del Olmo Fernández. Se trata del trabajo de relaciones familia-escuela en el que vamos a avanzar en una contextualización en torno a cómo son o cómo se configuran las relaciones entre familia y escuela actualmente. Hacemos referencia a la importancia de la comunicación, a los canales de comunicación que son absolutamente básicos y esenciales para mantener una adecuada comunicación dentro de lo que sería comunicación e interacción, por supuesto, entre lo que sería la familia y la escuela, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad. Debo señalar que este simposio, y en concreto este trabajo, se inscribe dentro de un proyecto mucho más amplio, un proyecto de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación, financiado por el Ministerio de Universidades y Ciencia del Gobierno de España, el proyecto Incluedux. En este sentido, uno de los principales elementos que hemos observado desde el punto de vista de esa mejora comunicativa entre familia y escuela tiene que ver en tanto que se configura como un beneficio fundamental en el desarrollo integral de los estudiantes. En este punto, desde el punto de vista también teórico, conceptual, desde luego una mejora de las comunicaciones y las relaciones de familia y escuela propicia un ajuste socioemocional y aporta nuevas oportunidades de resiliencia y de ajuste social a estudiantes que están en situación de alta vulnerabilidad. El objetivo de ese trabajo es sobre todo analizar las estrategias llevadas a cabo por la escuela para potenciar la cooperación con familias tras la pandemia, identificar buenas prácticas inclusivas en un centro educativo de alta complejidad. Efectivamente, nos hemos centrado en un contexto concreto en la provincia de Málaga, Andalucía, España. Se trata de conocer qué cambios, qué impacto ha tenido el COVID en lo que sería la conjunción, la relación y la interdependencia de familias y docentes y estudiantes. De alguna forma, bucear e indagar de forma crítica en lo que serían los significados que acontecen dentro de lo que serían las relaciones familiares en una escuela de alta vulnerabilidad. Debo decir que el impacto de la relación familia-escuela tras la pandemia nos ha hecho indagar en 4 claves fundamentales que son absolutamente básicas para comprender la complejidad de la situación después de la pandemia. En primer lugar, el uso de herramientas digitales para mantener la comunicación se ha mantenido. Se considera que son herramientas básicas y esenciales. Se mantiene de alguna forma una complementariedad de elementos tanto de comunicación síncrona y asíncrona, no solamente con herramientas del propio gobierno andaluz, de la Consejería de Desarrollo Educativo, sino que también las propias plataformas digitales son excelentes herramientas para mantener la comunicación. No podemos negar que, por tanto, el COVID y todo lo que ha tenido de impacto ha incrementado, ha supuesto una transformación decisiva en las relaciones educativas, sobre todo para intentar saltar y poder romper las barreras en aquellos contextos en los que efectivamente
el uso de estos recursos digitales era menor o realmente la configuración de esos recursos no era adecuada para mantener, digamos, una comunicación fluida e interactiva adecuada, ¿no? En estos contextos sociales de vulnerabilidad, como este centro educativo, que está en una zona de Málaga de difícil, digamos que está en desventaja sociocultural, nos encontramos con lo que sería una brecha digital. Brecha digital no tanto por no tener, digamos, herramientas o dispositivos digitales, sino por carecer sobre todo de competencias digitales absolutamente necesarias para poder abordar el cambio educativo, para poder abordar una mejora en la comunicación y un bienestar en lo que serían los propios estudiantes, sobre todo porque no se trata de saber utilizar las herramientas a nivel de interacción o de una mera comunicación, sino también para que pueda servir de instrumentos para realizar tareas académicas, para tener un contacto y un feedback con el centro, es decir, para conocer aspectos más concretos de lo que serían las dinámicas educativas en plataformas digitales. Y finalmente, sí me gustaría hacer mención a las dificultades para el seguimiento virtual académico, es decir, las dificultades sobre todo para mantener un canal de comunicación abierta pero vinculado con la escuela desde el punto de vista del uso educativo. No se trata de desconocer las redes sociales, no se trata de desconocer herramientas básicas de una cierta interacción en lo que sería el conocimiento de la oferta formativa de un centro o conocer algún tipo de enlace de la página web o de las redes sociales del centro, sino que las herramientas digitales que se emplean en el centro por los docentes son todavía em, complicadas de manejar por el escaso conocimiento, el escaso manejo de competencias digitales específicamente vinculadas con plataformas, digamos, de aprendizaje, de e-learning, ¿no? Por tanto, sí es cierto que hay un incremento, hay una buena relación entre ambos agentes, entre familia y escuela, pero que tenemos que incrementar un mejor ajuste desde el punto de vista académico y emocional para realizar o llevar a cabo, hacer realidad realmente la práctica de la educación inclusiva, porque realmente el paradigma de la inclusión educativa está presente no solamente en los discursos, no solamente en la normativa. Del deseo a la realidad hay un paso muy importante, absolutamente esencial, y es que realmente pasemos de narrativas o de aspectos más bien teóricos o retóricos de la inclusión y realmente se lleven a cabo y podamos contrastar y realmente vislumbrar que esas evidencias existen. Nos encontramos todavía con barreras, sobre todo, como digo, en lo que sería la alfabetización digital de las familias. La metodología que hemos llevado a cabo en este trabajo es una metodología eminentemente cualitativa, con un grupo focal, que se ha realizado en un instituto de educación secundaria obligatoria aquí en la provincia de Málaga. Los participantes han sido familias, pero también profesionales de la orientación educativa y docentes. Y realmente las dimensiones estudiadas tienen que ver sobre todo con la configuración de estrategias de interacción escuela-familia y de la intervención socioeducativa. Como evidencias cualitativas que podemos plantear en esta sesión, puedo hacer referencia a que las familias admiten que los contactos mantenidos con los centros durante el confinamiento eran más fluidos y continuos y que realmente tenían como objeto solicitar información adicional, especialmente para ver o, o poder valorar la situación educativa, la debida situación educativa, el rendimiento académico de sus hijos e hijas, ¿no? Es cierto que el docente ha hecho mención sobre todo a que en ese periodo de confinamiento duro, potente, en el año 2020, sí estuvieron marcados por un aspecto muy significativo, es la empatía, la cercanía, la sensibilidad por estar viviendo un momento muy complejo. Y en ese momento muy complejo había que atender no solamente necesidades estrictamente académicas, sino también necesidades especialmente emocionales, sociales, incluso de índole cultural y de ocio, ¿no? Y por tanto de bienestar. Las familias y el profesorado realmente afirman que los canales de comunicación que estuvieron abiertos se convirtieron en espacios ecológicos de encuentro virtual,
espacios ecológicos y sistémicos de interacción, en el que no solamente compartían dudas o aspectos meramente académicos, sino que también se expresaban preocupaciones, aspectos de la vida cotidiana que en ese momento estábamos viviendo. Los profesores, especialmente en el instituto, se organizaban actividades para favorecer un acercamiento con las familias. La comunicación se llevaba a cabo de múltiples maneras, utilizando, como hemos dicho, la tecnología, pero en algunos casos también el teléfono, el WhatsApp, el Telegram, cualquier tipo de herramienta digital era absolutamente básica y esencial, sobre todo para mantener el interés, la motivación en un momento, yo diría que de depresión social, de complejidad, incluso de penumbra, ¿no? Sobre todo por acercarnos a la realidad de adolescentes que estaban en un momento de su vida muy importante, como es la adolescencia, un periodo vital, crítico, y que estaban en un momento de incertidumbre máxima, ¿no? Y por tanto las TIC han sido tablas de salvación muy importantes. Y yo diría, y hicimos todos los autores y autoras de este trabajo, que las TIC se han convertido hoy día en herramientas absolutamente imprescindibles de la educación actual. Es decir, no se puede plantear la educación inclusiva y la educación intercultural, especialmente en ese tipo de contextos, si no facilitamos herramientas de empoderamiento, herramientas de formación para especialmente familias y jóvenes que están en situación de vulnerabilidad. Insisto, no tanto porque no tienen herramientas de dispositivos, sino porque realmente no conocen las competencias, no dominan competencias para realmente usar esas herramientas digitales de manera educativa. Por tanto, se trata de educativizar esas herramientas digitales de una forma, digamos, emergente. Fue en un momento muy complicado, pero en el momento de post pandemia y actualmente, que estamos ya en el año 2024, estamos haciendo referencia como conclusiones del trabajo a la importancia de promover prácticas pedagógicas e inclusivas, especialmente personalizadas. El alumnado requiere cada vez más en este mundo también digitalizado y en red, pero en el que todavía también persisten elementos de soledad, porque hay que ver la doble moneda que tienen las TIC. Por una parte fomentan la interactividad, pero también pueden fomentar, especialmente en este mundo, un abuso o una problemática, digamos, vinculada con las adicciones a las tecnologías, ¿no? Por eso, la educación emocional se configura como una herramienta fundamental para educar a los jóvenes en la gestión y en el uso racional de las TIC. Porque efectivamente las problemáticas que pueden surgir de un mal uso o un abuso de esas herramientas pueden ir en la idea de despersonalización, también de una desconexión con los elementos presenciales y de sensibilidad social. Y además, desde el punto de vista de la pedagogía, es esencial el seguir impulsando, especialmente en los institutos, metodologías activas, innovadoras, que impliquen y comprometan a los estudiantes en su propio proceso de construcción curricular y de aprendizaje. Por eso hacemos referencia como un elemento de conclusión muy relevante, tiene que ver con el desarrollar e implementar talleres de temáticas de interés social educativo en esos contextos, especialmente contextos que están en situación de vulnerabilidad, que requieren un mayor ajuste y un mayor apego al contexto, desde el punto de vista de conocer cuáles son las herramientas, cuáles son las salidas, cuáles son, digamos, las curiosidades para empoderar, para fomentar la resiliencia en esos contextos en el que efectivamente los chicos y chicas tienen muchas dificultades, porque el panorama y la imagen, incluso las representaciones sociales, son de exclusión, por dificultades en el ámbito del desempleo, problemas de seguridad, problemas vinculados con la salud, con la drogodependencia, con la violencia, etcétera. Y finalmente, efectivamente, tenemos que hacer referencia a la importancia de seguir impulsando la colaboración entre agentes educativos, seguir apostando por valores de cooperación, de solidaridad y de inclusión educativa
reconociendo que realmente educar en la aceptación, educar en la diversidad, supone sobre todo hacer un esfuerzo por incrementar la equidad, por incrementar el respeto, que es absolutamente esencial. Hoy día, reconocer la diversidad como un valor positivo implica respetar y aprovechar y celebrar las particularidades, las necesidades, en contextos que son complejos. Pero realmente la educación actual debe apostar decisivamente por construir, por tejer comunidad sólidamente, de forma inclusiva, evitando, por supuesto, y previniendo todo tipo de conflictos de racismo, de xenofobia, de violencia de género y, por tanto, al contrario, promover la educación intercultural, promover la educación inclusiva y promover realmente la educación emocional, que son tres patas o tres ejes o claves absolutamente fundamentales de una educación moderna, de una educación justa y democrática. Y muchísimas gracias por su atención. Ha sido un placer estar con ustedes y comentarles, explicarles este trabajo y agradecer, por supuesto, a todo el equipo, a David, a María José Alcalá, a María José Santos Villalba, pues todo el esfuerzo en este trabajo. Espero sea de su interés. Muchísimas gracias. Nuestra segunda ponencia se titula Las competencias digitales en la formación docente para el logro de una inclusión educativa en contextos vulnerables. Los autores de este trabajo son el doctor Francisco José García Aguilera, el doctor Antonio Matas Terrón y quien nos habla, Lucía María Parodi García, todos pertenecientes al grupo IDEI de la Universidad de Málaga. Queremos destacar la importancia de la incorporación de la sociedad a la era digital, lo que ha generado numerosos cambios, como pueden ser la conectividad permanente, el Big Data y el desarrollo de la inteligencia artificial, entre otras cuestiones. Esto ha llevado a una creciente influencia tecnológica en todas las interacciones humanas, que requiere una capacitación docente en habilidades digitales. Las tecnologías de la información y la comunicación, conocidas como TIC, en sus diversas formas y aplicaciones, desempeñan un papel esencial en la promoción de la educación inclusiva, permitiendo hacer realidad los principios de acceso, equidad, adaptabilidad, justicia social, democracia y participación. Por lo tanto, al considerar las TIC como herramientas estratégicas en el entorno educativo para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, es fundamental que los docentes posean conocimientos, habilidades y destrezas tecnopedagógicas que contribuyan a democratizar el acceso al conocimiento y favorezcan la calidad educativa. Por tanto, en este trabajo se analizará la importancia de desarrollar competencias digitales en la formación docente para reducir la brecha digital y promover la alfabetización digital en los estudiantes vulnerables, favoreciendo así la inclusión educativa. Por otro lado, centrándonos en el desarrollo de competencias digitales en la formación docente para la reducción de la brecha digital, vamos a destacar los aspectos más relevantes. En primer lugar, cabe mencionar la importancia de la rápida evolución de las TIC que han impactado en las distintas esferas de la sociedad. En concreto, en el ámbito educativo, las TIC han redefinido los modelos pedagógicos y procesos de enseñanza-aprendizaje, de modo que los docentes deben formarse en el conocimiento y el empleo de la tecnología para favorecer ambientes didácticos inclusivos que se adapten a las demandas de los estudiantes del siglo XXI. Sin embargo, no podemos obviar la existencia de la brecha digital, que se puede considerar como un obstáculo que impide el acceso equitativo a las oportunidades sociales y educativas. La capacitación inicial y permanente del profesorado, la motivación y la predisposición hacia el manejo de las TIC son factores clave
para la reducción de la brecha digital. En este sentido, la formación docente debe contemplar el desarrollo de competencias digitales tanto para el dominio de estrategias tecnológicas como para la actualización de metodologías de enseñanza mediadas por la tecnología. En el proceso formativo del profesorado deben abordarse habilidades de alfabetización digital básicas, pero también avanzadas. Entre las básicas podemos señalar el conocimiento de cómo funcionan los dispositivos tecnológicos y como habilidades digitales avanzadas podemos destacar aquellas que permiten a los individuos interactuar, colaborar y crear contenido a través de las TIC. El profesorado español, según diversos estudios, presenta un nivel medio-bajo de competencias digitales. Asimismo, algunos estudios defienden que factores como la edad, la experiencia y la formación permanente tienen una influencia directa en el desarrollo de estas competencias, las cuales son primordiales para implementar sistemas educativos inclusivos y accesibles digitalmente. Por otro lado, las competencias del profesorado y de sus discentes están estrechamente relacionadas y se complementan entre sí en el contexto educativo. Al fortalecer las habilidades digitales docentes, se puede alcanzar la transferencia de las mismas al alumnado, ya que al suscitar el empleo de las TIC siguiendo pautas específicas y orientadas hacia objetivos curriculares determinados, los docentes pueden facilitar que sus estudiantes también adquieran esta destreza. El Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, INTEF, recoge dentro del marco de referencia de la competencia digital docente que el profesorado debe promover en los estudiantes la adquisición de competencias digitales en las siguientes áreas: alfabetización en el tratamiento de información y de datos, centrada en el filtrado de datos durante la navegación, la evaluación de la fiabilidad de las noticias que ofrecen los medios de comunicación tecnológicos y el almacenamiento y recuperación de los contenidos digitales. Otra de las áreas, comunicación y colaboración, que contempla la interacción de contenidos entre los usuarios mediante plataformas y redes sociales, así como la creación conjunta de contenidos digitales, para lo que se necesita un uso inclusivo del lenguaje en el ámbito tecnológico y el compromiso de una ciudadanía activa. Otra de las áreas sería la creación de contenidos digitales. Incluye la producción o edición de contenidos digitales, respetando los derechos de autor y de propiedad intelectual. Por otro lado, nos encontramos con el área de seguridad, referido a la protección de los dispositivos digitales, de los datos personales y la privacidad, así como a la adopción de medidas de empleo responsable de las TIC para la prevención de los riesgos para la salud y la concienciación de acciones conducentes a la protección medioambiental, que permita evitar el impacto que la utilización de las TIC pueda ocasionar en el medio ambiente. Y por último, nos encontramos con el área de resolución de problemas, la cual hace alusión al uso creativo y eficiente de las TIC, su comprensión y el desarrollo de la capacidad para aplicarlas a la hora de afrontar distintas situaciones problemáticas de la vida cotidiana o solventar los problemas técnicos que se pueden presentar en el funcionamiento, conexión o instalación de equipos y programas informáticos. Por tanto, el desarrollo de habilidades en este ámbito se debe adaptar al grado de competencias de los estudiantes. Es muy importante que se tengan en cuenta sus necesidades, características, así como los planes de estudios o currículos de las materias correspondientes. Es esencial considerar también los derechos y principios relacionados con la ciudadanía digital, tanto a nivel estatal como europeo, así también tener en cuenta cualquier normativa derivada de estos principios. Es indudable el potencial de la tecnología como recurso didáctico para propiciar en el alumnado la motivación y el interés por el aprendizaje. Sin embargo, no podemos obviar
que las administraciones educativas deben garantizar las instalaciones, los materiales y los conocimientos necesarios para su manejo, asegurando la accesibilidad para todos los docentes, ya que de lo contrario seguiría aumentando la brecha digital presente desde la aparición de las TIC. La brecha digital hace referencia a las desigualdades que existen entre los distintos grupos sociales en términos de acceso y uso de las herramientas tecnológicas, las diferencias cognitivas, socioeconómicas, generacionales, los conocimientos digitales, entre otras cuestiones. En esta línea se pueden distinguir tres tipos de brecha digital. De acceso, referida a las posibilidades que una persona tiene para disponer de recursos tecnológicos; de uso, que se relacionan con la destreza de un individuo para utilizar las TIC; y de apropiación, vinculada a la capacidad para seleccionar la herramienta digital más apropiada en función de las necesidades. Algunos autores también afirman que las brechas de acceso están superándose en los últimos años debido a la integración global de la tecnología móvil en la sociedad. Sin embargo, sostienen que aumenta la brecha digital de uso debido a la falta de estas competencias que venimos defendiendo para un correcto manejo de las TIC. Centrándonos en la brecha digital, se pueden identificar una serie de factores socioeconómicos, históricos, sociales, culturales, demográficos, geográficos, psicológicos, políticos, tecnológicos. Por otro lado, centrándonos en la importancia de la alfabetización digital para alcanzar la inclusión educativa, tenemos que destacar que la integración de las TIC en las aulas se constituye como un factor esencial para el avance de los centros educativos situados en contextos de vulnerabilidad social, porque, entre otros aspectos, facilita el acceso a la educación, promueve la equidad, despierta el interés de los docentes por el aprendizaje y les permite adquirir destrezas fundamentales para desenvolverse en una sociedad cada vez más digitalizada. A su vez, las TIC favorecen la personalización de la enseñanza al permitir la adaptación de los contenidos y recursos educativos en función de las necesidades y los distintos estilos de aprendizaje. La alfabetización digital en sus inicios se centraba principalmente en la formación para el uso instrumental de herramientas tecnológicas, pero con el tiempo ha evolucionado hacia un enfoque más amplio que abarca el entendimiento de las formas de comunicación emergente en la sociedad digital, adquiriendo un papel determinante las habilidades mediáticas para comprender los diferentes tipos de medios a través de los que se transmite la información. También nos encontramos con las habilidades informacionales para buscar, evaluar y utilizar información de forma efectiva, y críticas para navegar con seguridad en entornos digitales. En la actualidad, la alfabetización digital requiere un proceso formativo permanente en el que intervienen dos dimensiones fundamentales. Una sería la dimensión contextual, más vinculada con el acceso a las TIC, y otra más personal, que se relaciona con la motivación, la edad y las competencias tecnológicas de la propia persona. En una sociedad, por tanto, tecnologizada, se asume que todas las personas deben tener o tienen competencias en el manejo de la tecnología, pero la realidad es que ni todos tienen acceso a las TIC, ni todos se pueden costear su uso. Lo que crea esta brecha digital que excluye el colectivo más desfavorecido. Por ello, se debe abogar por la alfabetización digital como medio para lograr la inclusión. La solución para conseguir una alfabetización tecnológica universal implica reconsiderar el enfoque ideológico hacia el manejo de la tecnología. La gratuidad, así como la libertad para intercambiar y mejorar las herramientas, pueden ser y se consideran los principios fundamentales de este enfoque. El software libre también surge como una alternativa de este enfoque. La Comisión Europea también ha elaborado el Plan de Acción de Educación Digital
2021-2027, en el que se revelan las prioridades estratégicas para fomentar el desarrollo de un ecosistema educativo digital y así mejorar las competencias digitales, priorizando la formación de los docentes en el uso de la tecnología. Para combatir la brecha digital, debemos analizar también el término de inclusión digital, que se entiende como el proceso mediante el que se facilita a todas las personas el acceso y la capacidad para utilizar las TIC, de modo que busca reducir esta brecha digital. A modo de conclusión, destacamos que es necesario abandonar los modelos pedagógicos tradicionales que no satisfacen las necesidades de los estudiantes en una sociedad tecnológica y defender metodologías de enseñanza innovadoras que promuevan la alfabetización digital. También es muy importante el desarrollo de competencias digitales en la formación docente para superar la brecha digital. Fortalecer el actual nivel medio-bajo de competencias digitales en el profesorado español y la conexión entre las competencias digitales del profesorado y del alumnado deben ser las prioridades de un sistema educativo equitativo y justo, en el que se potencie la formación de los docentes como referentes de inclusión educativa digital. La alfabetización digital, por tanto, se destaca como fundamental para promover la inclusión educativa en contextos vulnerables, utilizando la tecnología como herramienta para superar obstáculos y alcanzar la equidad. Por tanto, las TIC son herramientas cruciales para democratizar la educación y facilitar la inclusión de los estudiantes en situación de vulnerabilidad. Para lograrlo, es fundamental seguir desarrollando, implementando y evaluando políticas que promuevan la educación inclusiva y avancen hacia una sociedad digital más equitativa y justa. Muchas gracias por vuestra atención. Hola, muy buenas. Venimos a poner la ponencia La inteligencia artificial generativa en contextos educativos vulnerables, retos e implicaciones pedagógicas, realizada por doña María Inmaculada Jiménez Perona, don Miguel Ángel Fernández Jiménez y doña Dolores Pareja de Vicente, miembros de la Universidad de Málaga y del Grupo de Investigación de Innovación y Desarrollo Educativo Inclusivo, IDEI. Bueno, el índice que vamos a desarrollar es el siguiente. Haremos una introducción, plantearemos los retos en la implementación de la inteligencia artificial generativa en contextos vulnerables, hablaremos sobre estrategias para desarrollar e implementar la inteligencia artificial generativa de manera inclusiva, hablaremos sobre las implicaciones pedagógicas de la inteligencia artificial generativa en contextos vulnerables y, por último, realizaremos unas conclusiones. Bueno, la inteligencia artificial generativa representa una categoría de tecnologías de inteligencia artificial que tienen la capacidad de generar contenido nuevo y original. Se centra principalmente en el análisis de datos y la toma de decisiones basadas en patrones existentes para crear un contenido, ya sea texto, imágenes, música, etc. La UNESCO ya en 2018 estableció que se están evidenciando un impacto notable en múltiples sectores de la sociedad, entre los que se encuentra, por supuesto, la educación, ¿no? Presentando una serie de desafíos que requieren ser afrontados, pero además unas grandes posibilidades. En contextos educativos vulnerables, pues se supone como un potencial especialmente significativo y, por supuesto, no es ajeno a todo este impacto que está sufriendo con respecto a la inteligencia artificial generativa. Y todo ello es debido porque puede ofrecer herramientas y recursos educativos que van a permitir adaptarse a necesidades específicas, ayudar a cerrar las brechas en el acceso a la educación y promover la equidad en el aprendizaje. Por ello es fundamental también, hay que tener en cuenta y es fundamental también tener en cuenta que tiene que garantizar
que la inteligencia artificial generativa se utiliza de manera responsable y ética. Para ello se tienen que tener en cuenta el contexto específico y las necesidades del estudiantado y los entornos vulnerables en los que se vayan a utilizar. Con respecto a los retos de la implantación, bueno, pues podemos hablar de que la implementación de la inteligencia artificial generativa supone una serie de desafíos que deben abordarse cuidadosamente si queremos garantizar su efectividad y su equidad. Por ello, además, es importante que en contextos vulnerables eh, tengamos en cuenta que puede resultar incluso más complejo. Así, podemos hablar de 4 desafíos fundamentales, como son el primero de ellos, el acceso limitado a la tecnología. En este tipo de contextos vulnerables, de entornos vulnerables, pues se dan una serie de características como son la falta de dispositivos tecnológicos, la falta de conexión a Internet o conexiones que tengan un carácter estable, o el elevado coste de los dispositivos tecnológicos que en muchos casos no se pueden permitir ese gasto en este tipo de contextos, ¿no? El segundo de los desafíos tiene que ver con las barreras lingüísticas y culturales. La mayoría de las soluciones de inteligencia artificial generativa están diseñadas para utilizarse con una serie de idiomas y con unos aspectos culturales muy específicos, lo que dificulta en muchos casos su adaptación y aceptación en otros contextos. El tercero de los desafíos tiene que ver con la falta de recursos educativos. En este tipo de contextos más vulnerables existen una serie de carencias en cuanto a elementos básicos, como por ejemplo podrían ser libros de texto actualizados. Todo ello limita, por supuesto, en este tipo de contextos también se limita el acceso a un material un material educativo que sea más estructurado y específico. Eh, Todo esto repercute en que se dificulte en que se puedan utilizar la inteligencia artificial generativa para ampliar todos esos contenidos. Por último, el último de los desafíos tiene que ver con los tecnológicos, educativos y éticos. Cuando hablamos de inteligencia artificial generativa, eh, existe ya actualmente una gran preocupación sobre todo lo que tiene que ver con la privacidad de los datos y los sesgos algorítmicos que se producen cuando se utilizan dichas herramientas. Además, en los contextos vulnerables en los que existe una mayor sensibilidad a los datos, porque existe un menor control, hay una gran preocupación también por todo lo relacionado con la recopilación y almacenamiento de la información, como digo, en este tipo de contextos. Para paliar todos estos desafíos, pues podemos establecer 5 estrategias fundamentales que tienen que ver con la accesibilidad tecnológica, el desarrollo de contenido educativo inclusivo, todo lo que tiene que ver con la cultura y el idioma, la capacitación docente, consideraciones éticas y de privacidad y, por último, todo lo que tiene que ver con la investigación y un desarrollo continuo. La primera de ellas, en cuanto a la accesibilidad tecnológica, podemos decir que es necesario garantizar que todas las escuelas tengan acceso a una infraestructura tecnológica básica, es decir, hablamos de ordenadores, una conexión a Internet estable y una energía eléctrica confiable. También es necesario fomentar la colaboración con gobiernos, organizaciones sin ánimo de lucro y empresas que puedan apoyar este acceso a estas infraestructuras tecnológicas básicas. Con respecto al desarrollo de contenido educativo inclusivo, es fundamental que todos estos contenidos educativos pues, se puedan adaptar a cada cultura e idioma y adecuándolo a las necesidades específicas de cada comunidad. Para ello sería necesario desarrollar una amplia gama de contenidos educativos que reflejen la diversidad de experiencias y perspectivas de los estudiantes de una manera inclusiva y respetuosa con dicha diversidad cultural y lingüística.
La capacidad docente es otro de los pilares fundamentales y es una estrategia que tenemos que desarrollar si queremos implementar de manera clara e inclusiva la IAG en este tipo de contextos. En este caso, bueno, es necesario proporcionar una capacitación docente en tecnología de la información y la comunicación, en la que se incluyan dentro de esa capacitación pues, instrucciones en el uso de la inteligencia artificial generativa que permita al profesorado y a profesionales de la educación adaptarse y utilizar estas nuevas tecnologías de una manera efectiva y sobre todo en este tipo de contextos en los que aún se hace mucho más complicado este uso o utilización. Ya hemos hablado de las consideraciones éticas y de privacidad. Es fundamental establecer estrategias que aborden aspectos como la transparencia, la equidad y la privacidad, entre otros, que nos permitan asegurar que la inteligencia artificial generativa se emplee de manera ética y que tenga un impacto positivo en el ámbito educativo. Para ello es fundamental establecer y garantizar la transparencia en su desarrollo y uso, establecer mecanismos claros de responsabilidad y medición de cuentas, y realizar evaluaciones periódicas del impacto del estudiante en cuanto al cumplimiento con los objetivos que se plantean y beneficiando a todos de manera equitativa. Por último, hablaremos de la investigación y desarrollo como la última de las estrategias que vamos a plantear hoy aquí y que tiene que ver con realizar investigaciones que tengan un carácter riguroso, basadas en evidencias reales sobre los efectos de la inteligencia artificial generativa en este tipo de contexto. Para ello es fundamental también fomentar la innovación y su adaptación continua en respuesta a las necesidades cambiantes para que se produzca un efecto a largo plazo. Bueno, la IAG, la inteligencia artificial generativa, puede ofrecer oportunidades únicas para abordar las brechas educativas y mejorar el acceso a una educación de calidad. Para ello, proponemos algunas implicaciones pedagógicas que van a fomentar y van a ofrecer, como decimos, estas oportunidades de cara, como decimos, a abordar estas brechas educativas y un mejor acceso a la educación. Entre ellas podemos hablar de que las IAG permiten una personalización del aprendizaje, permiten utilizar sistemas de recomendación, nos permite tener un feedback inmediato, nos permite realizar un diseño de cursos interactivos y personalizados, nos permite enriquecer el entorno para el aprendizaje basado en problemas, la adaptación del proceso de enseñanza y aprendizaje, nos permite también la posibilidad de incrementar la participación activa de todos los agentes educativos incluyendo los estudiantes. Nos permite hacer una evaluación con un carácter más adaptativa y en un corto, menor plazo de tiempo, y nos permite una integración de la tecnología educativa. Como conclusiones podemos decir que la inteligencia artificial generativa, en contextos vulnerables, se puede considerar como un catalizador para la equidad educativa. Nos permite la capacidad de cerrar brechas educativas y capacitar a todos los estudiantes para alcanzar su máximo potencial, incluso en este tipo de entornos. La formación y la capacitación de los profesionales de la educación debe ser un elemento central, como ya hemos comentado hace un momentito, para la implantación en contextos vulnerables. Y por supuesto es importante invertir en infraestructura tecnológica básica, es decir, ordenadores, una conexión a Internet básica, incluso en algunos contextos hablamos ya de conexión a una energía con un carácter también estable, que nos permita asegurar el acceso a todos los estudiantes y trabajar en colaboración con las comunidades locales que nos permitan adaptar herramientas, contenidos y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa a su cultura o incluso a su idioma o lenguaje. Es fundamental no olvidarnos del aspecto ético y por ello es necesario que garanticemos la protección de los datos de los estudiantes, que como hemos comentado en este tipo de entornos es mucho más sensible, y asegurar que la tecnología se utilice de una manera ética y responsable. Bueno, esperamos que esta ponencia haya sido de su interés y muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención y consideración en este congreso
Internacional de Educación e Innovación de la Universidad Andrés Bello y la Universidad de Granada. Dar las gracias a todos y todas los colegas que han participado en este simposio que he tenido el honor de coordinar, titulado Oportunidades para la Transformación Educativa Inclusiva con TIC en escenarios escolares en riesgo de exclusión social en época de pospandemia. Debo agradecer a todas las personas que han intervenido en este simposio, empezando por los compañeras y compañeros, la doctora Alcalá del Olmo, el doctor Miguel Ángel Fernández, el doctor Curo García Aguilera, doña María Inmaculada Jiménez, don David Lozano, el doctor Antonio Matas, la doctora Lola Pareja, doña Lucía Parodi García y la doctora Santo Villalba. Todos ellos de la Universidad de Málaga, agradecerles su participación, esperando que haya sido su interés. Muchas gracias.